Yo decía que estamos a minutos nada más de que ya sea el 9 de julio. Otro 9 de julio en la Argentina, otra celebración por el Día de la Independencia. Y de eso vamos a hablar, de historia. Por eso ya les doy la bienvenida y los tengo aquí a mi lado, dos historiadores muy prestigiosos que voy a presentar de la siguiente manera, porque está Marisa Alonso, historiadora y coordinadora de la Unidad de Formación Docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Y además está Fernando Gómez, que es historiador docente de Historia Argentina de la UBA y de la Universidad también Nacional de General Sarmiento. Buenas noches. Gracias a ambos por estar. Bueno, voy a arrancar por Marisa. Preguntarte, a ver, siempre hablamos de la historia. La historia depende de quién la cuenta, ¿no? En algún punto, a ver, hay algunos hechos, ¿no?, que son indiscutidos, pero también hay un punto siempre de vista o una manera subjetiva de contarlo. Desde su punto de vista, ¿cómo se puede contar o cuál es la importancia, ¿no?, para dejarlo acá de manifiesto, de lo que sucedió ese 9 de julio de 1816? Y bueno, tiene una importancia fundamental en esto que vos comentabas cuando iniciabas el programa, ¿no?, que tiene que ver con ese punto de partida de un proceso independentista, soberano, que pretende de alguna forma romper lazos con quienes habían sido hasta el momento los que dominaban, gobernaban en el territorio. Entonces hay ahí una impronta súper interesante para pensar qué empieza a discutirse en ese momento, en una etapa que además está muy atravesada por conflictos, por enfrentamientos facciosos, luchas de poder que implican justamente esa definición o redefinición. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo construimos un nuevo poder soberano en un territorio que todavía no logra definirse como tal? Claro. Y antes de empezar a derribar algunos mitos, Fernando, también, digamos, ¿qué es lo clave que hay que rescatar de esa fecha tan importante para nuestra historia? Bueno, claro, es interesante pensar que estamos en el medio de una década muy convulsionada, ¿no? Lo que los historiadores, las historiadoras llaman la década revolucionaria, porque lo que ocurre en Argentina es que tenemos dos fechas centrales entre las efemérides, ¿no es cierto? El 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816. Y ahí aparecen dudas, aparecen preguntas. ¿Qué pasó en el medio, no? ¿Por qué tenemos dos fechas, no? Porque la vieja historia tradicional indicaba que el 25 de mayo de 1810 había nacido la Argentina, la patria. Y sin embargo, no podía terminar de explicar por qué teníamos otra fecha después. Hay un historiador que un poco chiste dice que nació en 1810 y le dieron el documento en 1816, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, estamos en un momento de convulsión política, convulsión social, económica, y efectivamente es un parteaguas porque en adelante ya no quedan dudas que lo que ocurre es algo novedoso en un sentido político y pensándolo desde la soberanía también. O sea, ya queda claro que la posibilidad de que estas tierras vuelvan a caer bajo control español está totalmente descartada. Sí, desde ya, bueno, afortunadamente, ¿no? También digo, hablabas del contexto, de un contexto ya social, político, conmocionado, revolucionado, digo, todos los cambios surgen desde ahí. Uno se pone a pensar en cómo trazar ese contexto a lo largo de la historia, ¿no? Digo, y es difícil no encontrar ese contexto a lo largo de la historia, ¿no? Un contexto político y social al menos revolucionado, Marisa. Sí, considerando que hay una serie de movimientos que se empiezan a producir en el mundo europeo y que van a tener su reflejo en este contexto que vos decís, en este Río de la Plata, y que, digamos, empieza a entrar en esos mismos debates que están entrando el mundo europeo y particularmente la metrópoli, España, ¿no?, que tiene que ver con el lugar que tiene la corona española, lo que pasa con el avance francés en el territorio español. Entonces, esas discusiones y esos debates que se inauguran, como decía Fernando, en un momento particular, que es 1810, que es un momento de mucha efervescencia, siguen creciendo, no se detienen. Claro. Cuando te pones a pensar un poco en ese tiempo, pensás que estaba todo más o menos resuelto, que estaba definido, que sabían lo que querían hacer, y la verdad es que no. Por eso se entienden estos conflictos internos en el mundo de la política, a los que ahora estamos tan acostumbrados y que nos parecen tan comunes. En esa época ya
existían y se daban y tenían una efervescencia y una intensidad similar a lo que podemos ver ahora. Claro, claro. Sole, porque a eso iba, ¿no? Digo, como que esa revolución que en un momento uno piensa era en 1816, no, la realidad es que seguimos en la misma situación, ¿no? Y en pleno año electoral se puede ver. Tal cual. Yo, justamente, hablando de revolución y de dominación extranjera, quería saber cuál es el rol del general José de San Martín en la presión, ¿no? Para que se dé esto, que quedó claro, me parece que fue un proceso y no un día, ¿no? El 9 de julio. Claro, sí, ahí hay que tener en cuenta, como decía Marisa, el contexto internacional y efectivamente estamos en un momento en el cual Fernando VII retorna a la corona, al trono, y va a dejar en claro que no va a negociar en ningún término con lo que ellos llamaban los insurgentes, aquellos que habían determinado la formación de gobiernos autónomos a lo largo y a lo ancho de Hispanoamérica, ¿no es cierto? En ese contexto, efectivamente, San Martín ya es gobernador de Cuyo y está desarrollando todo su proyecto, todo su plan continental, que como ya se sabe, supone cruzar los Andes, ir hacia Chile y luego hacia Perú por mar, ¿no? Y acá lo que se sabe, lo que se conoce muy bien es la correspondencia que tiene San Martín con los diputados cuyanos que están en el marco del Congreso impulsando la posibilidad de declarar la independencia, y en esas cartas llega esa presión que vos mencionás, porque efectivamente para poder desarrollar ese plan continental San Martín necesita partir desde una soberanía propia, ¿no es cierto? Desde un espacio independiente justamente para que tenga mayor potencia, mayor fundamento político aquello que se va a desarrollar en términos militares, ¿no? ¿Y qué pensaría hoy, perdón, porque sí, para claro, dejarla picando, sí, qué sí. pensaría hoy si nos viera San Martín, ¿no? Con respecto a la dominación extranjera, no dejarse dominar? ¿Qué creen que podría pensar? Esa es muy difícil. Los historiadores tenemos un par de muletillas que sirven para estas ocasiones. A ver. Sería muy complejo, digo, no, realmente Es digamos, complicado. Es complicado. Hay en tu pregunta hay un contenido anacrónico. Estamos pidiéndole a San Martín que piense un contexto social y político que no conoce, que desconocía. Entonces, lo que hacemos es forzar. Esto no quiere decir que no podamos jugar o imaginar o desarrollar posibles hipótesis. Claramente hay una intencionalidad en una constitución de un continente unido políticamente por una perspectiva y un objetivo. Entonces podríamos pensar que todavía estaría mirando cuánto se logró eso, ¿no? Digo yo, no sé qué piensa Fernando, pero digamos, pensar que este personaje tan relevante, tan importante y con tanta presencia en cada pueblo, en cada ciudad, donde uno va, encuentra o la calle o la figura o la efigie, ¿no? Entonces, digo, imaginar este personaje mirando el presente y diciendo, bueno, falta todavía mucho camino para construir esa unidad que tal vez imaginó que quedaba en sus manos, ¿no? Claro, ahí sumo una cosita, ¿no es cierto? Cuando uno enseña esto en las universidades, para decirlo rápido, este tipo de preguntas son las que están prohibidas, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero me parece interesante tener en cuenta que para interpelar a la sociedad en general son preguntas muy interesantes para jugar, como dice Marisa. Incluso en el Museo Histórico Nacional hace poco había una figura parlante de San Martín y se han generado debates entre los historiadores. Si eso era una forma válida de acercar el pasado a la gente, ¿no es cierto? De poner en diálogo las ideas de San Martín, que había un señor, un actor que las interpretaba, o si era un anacronismo que ponía barreras y distancias, ¿no? Esa discusión está abierta. Yo creo que en la medida que uno tome esos condicionamientos que tiene el problema de pensar un pensamiento tan alejado del momento, es válido para jugar y para pensar. Y ahí comparto lo que dice Marisa, sin duda que San Martín no tenía en mente la idea de patria argentina. Hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? La identidad argentina, como la tenemos hoy dando vueltas, no estaba presente en ese momento. Estaba así una idea de patria americana. Claro. Había una división entre españoles europeos y españoles americanos, inclusive, ¿no? Esto es interesante. Y ahí sí se podría ver que aquellas divisiones internas, sin duda, que eran algo que le preocupaban a San Martín,
que igualmente las atravesó en su momento. Él tuvo que optar en muchos casos por un bando, otro, un partido u otro, y no le tembló mucho el pulso para tomar partido. Vamos a pasar a una pregunta que nos gusta hacer con Sole, siempre. Sí, ¿de cuál vas a hacer? ¿Cuáles eran las mujeres patriotas de esa época? Del 9 de julio de 1816, o por lo menos de la época, ¿no? Digo, porque en los libros mucho no aparecen, sabemos por qué, pero que seguro existieron y están en la historia. Marisa. Bueno. Bueno, mira, yo revisando particularmente eso, porque sabemos que esas preguntas aparecen y son una inquietud ahora propia de una sociedad, es decir, la demanda de ver el rol de la mujer en la historia. No son tantas, ¿no? Voy a nombrar a las que ya conocen, Juana Zurduy, Macacha Güemes, pero lo que sí me surgía como inquietud era que claramente ahí hay que revisar el trabajo que se ha venido haciendo historiográficamente para poder incorporar muchas más mujeres que seguramente existieron y habitaron estos ejércitos, estas luchas, estos conflictos, a pesar de, como estas dos que señalamos, ser señaladas socialmente. Entonces, creo que hay una deuda sobre el lugar de las mujeres en este siglo XIX y en particular en las guerras de independencia, en los conflictos tan fuertes que mencionaba Fernando, que van del 10 al 20, por lo menos de 1810 a 1820. Y que esa deuda requiere un trabajo de pensar a esas mujeres como actores, diríamos los historiadores, de agencia, con capacidad de agencia. Es decir, no pensarlas como una historia o una biografía única, particular, sino incluirlas en el relato historiográfico, en el relato canónico, y pensarlas como actores igual que los hombres. Antes de despedirlo, Fernando, lo hablábamos antes de empezar la nota, casita de Tucumán no se dice, para que a nadie le quede ninguna duda, ¿no? No, sin dudas. La Casa Histórica hoy es uno de los museos nacionales a los que se puede visitar. Sin duda los que fueron a pasear a Tucumán se dieron una vuelta por ahí y la verdad que es un lugar muy interesante para conocer. Junto con el Cabildo de Buenos Aires son los museos de sitio, como se le dice, donde uno va al lugar y siente algo. Obviamente que esto se vincula con la identidad argentina, esto que estábamos mencionando previamente, ¿no? Está bueno, así nos sacamos eso del diccionario para no ofender sobre todo a los tucumanos. A los tucumanos. Y es parte de casa histórica. Claro, es parte de la educación desde ya. De esas revistas tradicionales. Claro, bueno, por eso hay algunos aprendizajes que hay que descartar y aprender otras cosas. Es así, es la evolución. Exacto. Gracias. No, por favor.